investigación. Muchachos, hoy tuvieron clase, perdón que les haga esa pregunta, no es con el fin o el afán de saber el chisme, es que necesito saber si lo programamos el cuestionario con el tema del proyecto o bien si lo hacemos en otra temática. ¿Ya revisaron con la maestra Yasmín los proyectos o todavía no? No, maestra, nos dijo que hasta, creo que mañana vamos a tocar ese tema. Ah, bueno, ok. Bueno, vamos a pensar que el cuestionario de investigación va a estar basado en su proyecto y vamos a pensar porque yo tenía planeado que el cuestionario lo hicieran antes de salir de vacaciones. A mí me gusta tener vacaciones y a mí me gusta también que mis alumnos tengan vacaciones, pero si no, siento mucho, pero vamos a hacer el trabajo dentro de vacaciones. Podemos hacerlo dentro de la primera semana y descansar la segunda semana o descansar la primera semana y hacer el trabajo en la segunda semana. Tenemos el tiempo suficiente contando las vacaciones. ¿Mande? O le metemos nitro y no llevamos tarea. Exacto. De preferencia. Exacto. Yo, la verdad, soy muy consciente de sus vacaciones y soy consciente de mis vacaciones. O sea, es el momento para tener tranquilidad y paz mental. Le podemos meter nitro, podemos empezar a pensar los temas en los que nos vamos a enfocar dentro de nuestro cuestionario, porque no, si ya ustedes más o menos tienen temas abocados a los proyectos, bueno, a partir de ahí pueden pensar. Si la maestra ya les dio autorización, empiecen a pensar de su proyecto. Si no, bueno, pues más adelante vamos a verlo. Les digo, vamos a hacerlo pensando en qué van a hacer en los proyectos. Ustedes van más avanzados, de hecho. No nos asustemos. Si no se llega a alcanzar el tiempo que debemos de pensarlo en esta semana, bueno, lo empezaremos ya en la próxima semana. Tenemos el tiempo suficiente para hacerlo antes de vacaciones. Si no, no pasa nada. Tenemos el tiempo suficiente dentro de vacaciones. Podemos darnos 2 días de las vacaciones y lo demás tenerlo libre. Pero lo importante es aquí no alarmarnos. De que se va a hacer, se va a hacer. De que se va a aprender, se puede aprender. ¿Ok? Bueno, primero vamos a ver el día de hoy qué es un cuestionario, el objetivo del cuestionario, la determinación de preguntas que llevan el cuestionario y las partes del cuestionario. Esos son los 4 temas que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Pues bueno, primero, ¿qué es un cuestionario? ¿Me ayudas a leer, Luis Fernando? Ah, no está. Oye, profe, sí, aquí estoy. Ah, ya aquí estás, es que... Llegué tantito tarde después del pase de lista, no disculpas. Bueno, ándale. ¿Me ayudas a leer, porfa? Sí, está bien. Gracias. ¿Qué es un cuestionario? Es el formulario que contiene las preguntas de investigación, en el que se registran las respuestas de los encuestados. Técnica estructurada, para recopilar datos que consiste en una serie de preguntas escritas y orales. Su función es medir comportamientos, actitudes o características del consumidor. Gracias, Fer. Primero, dice que un cuestionario son todas aquellas preguntas de investigación. ¿Recuerdan ustedes que ya habíamos visto lo que era una pregunta de investigación? Y les puse el ejemplo. Si algo se nos pierde, empezamos a hacernos preguntas de, híjole, ¿dónde lo dejé? ¿En dónde estaba? ¿Cuál fue la última vez que lo agarré? Y decimos, la última vez que lo agarré fue en la cocina y empezamos a buscar en la cocina, ¿no? Entonces, una pregunta de investigación es aquellas preguntas que nos van a ayudar a hacer el camino para poder llegar a la investigación. Un cuestionario, los resultados o las respuestas que nos van a dar nos van a ayudar a poder encontrar información que nos hagan hacer cambios dentro de nuestro proyecto o mejoras dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, si tengo un nuevo negocio, entonces mi cuestionario va a ser relevante a esas cosas nuevas que voy a implementar en el negocio. Y esas respuestas o esos resultados me van a ayudar a hacer cambios dentro de mi negocio. Entonces, ese es el objetivo. Que el objetivo de investigación me pueda dar como resultado esas respuestas que yo pueda hacer cambiar y modificar. Y dice también aquí que una de las características del cuestionario es que no solamente son escritos, también son orales. Entonces, los cuestionarios, ahora tenemos la facilidad de poder mandarlos en línea. Anteriormente también era que el cuestionario se hacía de manera física. Entonces, la parte física también es muy importante. Y a este cuestionario yo lo puedo hacer de manera oral. Puedo hacerlo de manera telefónica o de manera presencial. Y de las preguntas que yo ya tengo formuladas,
puedo hacerle esas mismas preguntas y solamente yo ir respondiendo o escribiendo las respuestas. Dice que también los cuestionarios mide comportamientos, mide actitudes, es decir, una vez que lo veo, pues puedo ver si la persona está interesada o si está escuchando o si no le interesa, se está jugando, ¿verdad? Entonces, esas son también las cosas que nos puede medir un cuestionario. Y pues también como resultado nos dan a entender o a ver cuáles son las características de un consumidor, cuáles son aquellas partes importantes, habilidades, hábitos que tiene un consumidor al respecto de ciertas preguntas. ¿Y cuáles son los objetivos? Tenemos 2 objetivos que son imprescindibles de un cuestionario. Es convertir en preguntas la información que deseas obtener. Les digo, esos resultados que nos van a dar los consumidores o la población a la que le vamos a preguntar son aquellas cosas que nosotros como que vamos a obtener y que nos van a ayudar a hacer cambios. 2, las preguntas deben de tener un formato entendible por el encuestado. Una vez que hago preguntas que me puedan ayudar a hacer entender, entonces la persona va a poder darme información. Si la persona no entiende bien la pregunta, entonces pues el cuestionario no va a tener sentido. Entonces tengo que tener o hacer preguntas que sean entendibles para que ellos me entiendan y que yo pueda utilizar esa información. Una vez que termino el cuestionario, yo tengo que hacerme estas 4 preguntas. Primero, ¿el objetivo de la investigación está explícito en el cuestionario? Y si contesto que sí, entonces puedo dar adelante al cuestionario. Y eso, hay 2 datos que puedo incluir en el cuestionario. Primero son los datos relevantes, que es el objetivo de investigación, o bien los datos complementarios. ¿Qué son los datos complementarios? Aquellas cosas que son parte del objetivo o que no son tan importantes como el objetivo. El objetivo son los datos relevantes, pero también hay datos complementarios que puedo preguntar, que no precisamente son aquellos datos que son parte del objetivo, pero que nos van a ayudar a poder lograr el objetivo. Entonces, dentro del cuestionario yo tengo que preguntar los datos relevantes y los datos complementarios, ¿ok? Pregunta número 4. ¿Cuál va a ser la información necesaria para comprobar la hipótesis? Recuerden que la hipótesis es aquella suposición que yo tengo que se pueda lograr. Entonces, el cuestionario me va a ayudar a decidir la respuesta, me van a ayudar a darme cuenta si la hipótesis que yo tengo es real o es falsa. Entonces, esos resultados son lo más relevante. Pero para poder lograr y tener esos resultados, tengo que hacer preguntas que sean acorde al objetivo. Tenemos diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar en el cuestionario. Espérenme un tantito. Espérenme, déjenme callo aquí a mi gente. Ya me lo chancleé. Seguimos. Tenemos diferentes tipos de preguntas. ¿Mande? Sí, se escuchó sollozo hasta acá. Sí, se escuchó las nalgadas con la chancla. De hecho, también lo pateé y así. No se crean. Nada más lo regañé. Esto quedó grabado. Sí, ¿verdad? Sí, ojo aquí. No es cierto. Nada más, aquí está. Está vivo todavía. Todavía se mueve. Ya, muchachos, ya continuemos. Tenemos diferentes tipos de preguntas para poder utilizar. Primero son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas no las vamos a usar. Recuerden que estamos aplicando la investigación cuantitativa. Cuantitativa son todas aquellas preguntas que vamos a ver, excepto las preguntas abiertas. ¿Ok? Entonces, preguntas abiertas, un ejemplo. ¿Qué piensas sobre las promociones de Combo Loco de H-E-B? Y van a decir, no, pues yo nunca he comprado, o a mí sí me gustan,
no sé, otro tipo de respuestas, ¿verdad? Pero no es una pregunta cerrada, no es una pregunta donde le estamos dando opciones a la persona. No las vamos a usar, por eso les puse ahí la tachita, porque no las vamos a usar, pero sí es importante que se las mencione. Tenemos otro ejemplo, las preguntas de opción múltiple. Vete al cuarto. No. Vete al cuarto, ya es la última oportunidad que tienes. Ahorita regresas, vete para allá. Las preguntas de opción múltiple. ¿Qué quieren decir las preguntas de opción múltiple? Quiere decir que yo no solamente elijo una sola opción. Yo no solamente puedo elegir el ejemplo de aquí que les pongo. ¿Qué día de la semana prefiere comprar el mandado para su hogar? Muchas mamás que compramos el mandado elegimos no fines de semana. ¿Por qué? Porque uno es más caro y hay más gente. O hay personas que trabajan todo el día, entonces van a elegir viernes, sábados y domingos. Entonces, las preguntas de opción múltiple no solamente es elegir una sola opción, sino que puedes elegir varias opciones. Esa es la característica de las preguntas de opción múltiple, ¿ok? Siguiente, preguntas dicotómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tiene opción a 2 respuestas y nada más. Solamente se pueden elegir 2 respuestas, un sí, un no, o un cierto, un falso. El ejemplo que pongo aquí, ¿has realizado alguna vez compras en línea? Sí o no. No puede haber un más o menos, ¿verdad? O sí las has hecho o no las has hecho. Entonces, a eso se refieren las preguntas dicotómicas. Son 2 opciones únicamente. ¿Considera usted que las promociones de martes de frutas y verduras es ahorradora? ¿Cierto o falso? Entonces, solamente tiene esas 2 opciones. Las siguientes son las preguntas a escala. Las preguntas a escala están basadas porque sus respuestas precisamente escalonan el resultado. Van de más a menos o de menos a más. A eso se refieren las preguntas de escala, su percepción o sus sensaciones de más a menos o de menos a más. Por ejemplo, ¿utiliza la app Mercado Libre para realizar compras? Con mucha frecuencia, regularmente, casi nunca o nunca la utilizo. Esas son unas preguntas de escala. Si se fijan, la persona puede elegir cualquier respuesta y está escalonado su respuesta. A eso se refiere. Siguiente, escalas de intervalo. ¿Qué quiere decir escalas de intervalo? Que yo hago esos grupos de selección de respuestas. Yo las hago y la persona va a elegir al grupo al que ella pertenece o la que ella pues prefiere. Jesús, ¿cuál es el? Por ejemplo, indique por favor su grupo de edad y ahí la persona elegiría a cuál ella pertenece, si los 18 a los 25, de los 25 a los 30, de los 30 a los 40 o 40 más. Pero ahí la persona va a elegir la escala o el grupo al que ella pertenece. Podemos poner otros grupos, ¿verdad? Este solamente es un ejemplo. Escalas de razón. ¿Qué quiere decir escalas de razón? Que nosotros le damos un intervalo a la persona para que elija. Es decir, unas porciones para que la persona pueda elegir. Última vez que te digo, te guardas silencio, dejas de hacer ruido o te vas. Ya, es la última vez que te digo. Te voy a sacar. Perdón. Perdón por estas peleas maritales. Bueno, no, hijitales. Ya lo vi con sus maletitas. Sí. Es que está aquí con sus pistas y hace un chorro de ruidos. Y tiene cara de regañado. Ok. En las escalas de razón, aquí le vamos a dar a la persona que nos diga de cuánto a cuánto nos va a contestar. Fíjense, el ejemplo que les pongo. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una nueva bebida energetizante? Si yo hago una pregunta hasta ahí, a la persona puede dar un rango sin ninguna oportunidad de darle opciones. Es decir, la estoy cerrando a una bebida energetizante como igual hay en el mercado. Hasta ahí. Pero yo le estoy dando ciertas características para que la persona razone su respuesta. Esta bebida energetizante es natural, esa es la primera característica. Y la presentación es en botella de vidrio, segunda característica. Además tiene una capacidad de medio litro, tercera característica. Entonces ahí la persona va a razonar de cuánto estaría dispuesta, hasta qué cantidad de
de dinero me va a poder pagar. Pero la característica de esta pregunta es darle las características propias de ese servicio o de ese producto para que la persona razone su respuesta. ¿Ok? Y esa es una escala de razón. Por último, tenemos la escala de Likert. La escala de Likert se parece mucho a las preguntas de escala. ¿Por qué? Porque recordamos que en las preguntas de escala la respuesta va escalonando de más a menos o de menos a más. De igual manera en la escala de Likert, por ejemplo, ¿qué tan complicado fue para usted llegar a este supermercado? Muy difícil, difícil, regular, fácil o muy difícil. Si se fijan, vamos escalonando las respuestas, vamos haciendo cada vez mayor. ¿Qué tiene diferente la escala de Likert con la pregunta de escala? La escala de Likert es de manera gráfica. Aquí les pongo 3 opciones, que hay más opciones gráficas que se pueden dar en la escala de Likert. Una puede ser esta, muy fácil, difícil, regular, fácil o muy fácil, muy fácil. Esta es una opción. Segunda opción es cuando elegimos una opción por medio de estas caritas, donde estas caritas les damos opciones. Por ejemplo, la carita feliz sería pues el 10. La carita pues feliz nada más, a secas, sería un 9 de calificación. X o indiferente sería un 8 de calificación. Estas, por lo tanto, serían un 7 y esta un 6 o un 0 de calificación. La persona aquí elegiría, tacharía, subrayaría, circularía, dependiendo de la calificación que ella le dé. Acá les pongo otro ejemplo. Mi profesor nos avisa de que tenemos que trabajar duro, muy de acuerdo, en desacuerdo o en muy desacuerdo. Aquí sería tachar la calificación a la que nosotros le damos a este profesor. ¿Ok? Entonces, a estos 3 ejemplos se les llama escalas de Likert. ¿Por qué? Porque estamos en muy de acuerdo o en desacuerdo y escalonamos las oportunidades. La diferencia es que Likert lo hace de manera gráfica. ¿Ok? Esto también es un tipo de pregunta que podemos utilizar dentro de un cuestionario. Y el siguiente son las partes de un cuestionario. Vamos a leerlo de manera conjunta. Le voy a pedir a Mariana y a Jonathan que me ayuden a leerlo. Jonathan, ¿lees tú la parte azul? Esta parte. Pausando en cada una de las flechitas, y Mariana, me ayudas a leer la parte derecha, que es la parte blanquita, donde están las flechitas, ¿ok? Empezamos, Jonathan. Leo los objetivos, el objetivo. No, desde el principio, donde dice nombre. Nombre, sexo, ocupación, edad, escolaridad. Mariana. Datos de identificación se utilizan para categorizar resultados. Ok, hasta ahí. Ahorita le continuamos. Aquí en estos datos, muchachos, podemos omitir la palabra nombre. ¿Por qué? Porque no todas las personas nos van a querer dar su nombre. Es el dato que podemos omitir. Se los puse ahí para que ustedes lo vieran. En unos casos sí se pueden poner. No creo que haya... o lo pueden poner y las personas si les contestan bien, si no les contestan no pasa nada. Pero estos datos de identificación se utilizan también para categorizar los resultados. Por ejemplo, podemos hacer la diferencia entre hombres y la diferencia entre mujeres. Podemos hacer la diferencia entre mujeres con cierta ocupación y hombres con cierta ocupación. O la diferencia de los resultados que dieron por edades. El tipo de escolaridad por los resultados que nos dieron. Entonces, esta es una parte imprescindible dentro de un cuestionario, porque los datos de categorización nos van a ayudar a hacer esos pequeños análisis con los resultados. ¿Ok? Siguiente. Objetivo, identificar la probabilidad de compra del nuevo refresco. Objetivo del cuestionario. Se redacta para conocer el propósito. Es opcional su redacción en el cuestionario. Ok, muchas gracias. En el objetivo del cuestionario nos ayuda a poder tener claro que las preguntas estén relacionadas con el objetivo. El objetivo
Puede ser opcional, no es necesario que lo pongamos dentro del cuestionario porque más adelante vamos a dar el propósito. Entonces, el objetivo pues es opcional. Sí es muy importante tenerlo ahí al alcance para poder evaluar mis preguntas, y mis preguntas alcanzan a lograrse el objetivo que tenemos identificado. Siguiente, por favor. Buenos días, mi nombre es. Estoy haciendo un estudio de mercados sobre la factibilidad de un nuevo refresco. ¿Me podría ayudar respondiendo a las siguientes preguntas? No le quito más de 10 minutos en contestar. Solución de cooperación. Solicitud. En redacción de carta pensada para Corta. invitar a Redacción corta. A ver, otra vez. solicitud de cooperación. Redacción corta pensada para invitar amablemente al consumidor. Explica el propósito del estudio y el tiempo requerido para contestar. Muchas gracias. ¿Qué dice en esta parte? Dice que aquí le vamos a pedir amablemente a la persona que le estamos solicitando de su tiempo que nos ayude a contestar esto. Y le estamos dando un propósito, le estamos explicando a ella cuál es mi propósito para poder ponerlo. Se pone el tiempo requerido. Si se fijan, son 3 preguntas. O sea, en 3 preguntas no te llevas 10 minutos, ¿verdad? Solamente lo puse ahí como para que ustedes vieran. De hecho, este cuestionario tiene muchos errores que se los voy a dejar en visto. Por ejemplo, pongo la palabra factibilidad. Pongo la palabra factibilidad. ¿Qué quiere decir factibilidad? Quiere decir si mi proyecto o mi negocio o la compra de nuevo refresco pues va a ser útil o va a tener éxito. Pero esta palabra factibilidad no todos la conocen, ni la voy a estar explicando cada vez que aplique un cuestionario. Entonces, pues no es necesario ponerlo. Esta parte de solicitud de cooperación puede ser más corta. Yo aquí puse un ejemplo. Buenos días, mi nombre es fulanita de tal, pero ustedes ni siquiera pueden pueden omitir, bueno, mi nombre es, o sea, ustedes nada más pueden poner buenos días, estoy haciendo un estudio de mercados, quiero saber la factibilidad, no, quiero saber el éxito que tendrá un nuevo refresco en el mercado. Me podría ayudar a contestar las preguntas y solamente les llevará 5 minutos. Y así, o sea, de una manera pueden hacerlo mucho mejor que yo. Les estoy poniendo todos los errores para que ustedes lo vean y para que ahí tengan las opciones de elegir entre una opción y otra, ¿ok? Hasta ahí. Bueno, continuamos. Instrucciones de llenado. Señale las respuestas correctas a su preferencia. Instrucciones de llenado. Guía preparada para indicar cuál es la forma en que se espera que se llene el cuestionario, así como el tiempo aproximado de llenado. Muchas gracias. Aquí sí es muy importante especificar de qué manera la persona va a señalar sus respuestas. Si va a ser subrayado, si va a ser elección, si va a ser una tablita de Likert, de qué manera va a elegir ella las opciones a las que crea conveniente. Es importante mencionarlo, ¿verdad? Habrá personas que, aunque tengan ahí las instrucciones, no las lean y les valga. Pero sí es importante mencionarlo de qué manera o cuál es la dinámica del llenado. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Usted consume refrescos? A, sí. B, no. ¿Qué tipo de refresco consume? A, sabor. B, cola. C, dieta. ¿Cuál es la media de refresco que usualmente compra? A, 250 mililitros. B, 500 mililitros. C, 1 litro. D, 2 litros. E, 3 litros. Información. Objetivo de la investigación en preguntas para tu población. Ok, en este caso, si se fijan, mi objetivo es identificar la probabilidad de compra. Es decir, si mi nuevo refresco va a tener éxito. En ninguna parte de las preguntas yo logro mi objetivo, porque lo que quiero es
la probabilidad de compra, identificar la probabilidad de compra. Aquí lo que estoy haciendo es preguntarle por sus hábitos de consumo. De hecho, si se fijan en la primera pregunta, ¿usted consume refresco? Si la persona me contesta que no, ya no puede contestar ni esta, porque no consume. Entonces, el objetivo de la investigación debe estar basado en preguntas para la población, para aquellas personas que sí aplica, que me puedan contestar. Entonces, mi objetivo tiene que estar basado en esto. Yo debía haber hecho una pregunta acerca del precio, acerca de las características que una persona elige para poder tener un refresco. Hay preguntas también muy absurdas en donde les hacen, ¿y qué prefiere usted? ¿Calidad, precio o sabor? Pues obviamente todas. O sea, hay preguntas absurdas. Tenemos que tener bien claro lo que queremos preguntar y que la información nos va a ser útil. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de preguntas es muy relevante hacerlas de manera adecuada. Y por último. Gracias por su cooperación. Le agradecemos su tiempo. Despedida. Agradecer el tiempo invertido del participante para dar una buena impresión. Aquí sí es muy importante. Puede ser de manera corta. Gracias o muchas gracias. Y ya. Les digo, yo lo hice mucho más largo para que se den una idea. No es necesario que lo hagan igual que yo, pero las partes sí son las correctas. En el caso de la despedida, sí es muy importante despedirnos, sí es muy importante agradecer. Cuestionario que no tenga despedida es no un cuestionario que esté equivocado, sino que pues no cumple con la amabilidad, no cumple con aspectos importantes y relevantes como es agradecer el tiempo que la persona invirtió o perdió, ¿verdad?, en nosotros. Entonces, la parte de agradecimiento es algo muy importante para el área de mercadotecnia. Recordemos que el servicio al cliente y la satisfacción pues también es algo relevante. El cliente es la parte principal, el núcleo principal. Algunas características para su elaboración. Primero, el cuestionario tiene que ser sencillo. ¿Qué quiere decir con sencillo? Es que todas las preguntas se deben de entender sin ninguna confusión. ¿Recuerdan cuando les decía? Aquí puse la palabra factibilidad. En la factibilidad no es sencillo porque no estoy utilizando un lenguaje pues que sea acorde para todos, entonces no cumple con esta característica. Siguiente, preciso, solo se pregunta un asunto a la vez. Por ejemplo, que aquí les preguntara, ¿usted consume refresco y cada cuándo consume? Esa es una pregunta que estoy haciendo de manera imprecisa. Estoy preguntando dos cosas a la vez. Solamente debo hacer una sola pregunta. Recordemos, esta pregunta está incorrecta porque ya de antemano, si la persona, yo le pregunto que no, o sea, antes o yo mando las encuestas solamente a aquellas personas que yo sepa que consumen refresco. Digo, aquí en México, ¿quién no consume refresco, verdad? Pero esa es la parte que debo de saber. Tercero, interesante, redactando las preguntas de forma que estimule el interés del encuestado, que eran como las que ahorita les decía. Hay preguntas absurdas donde les preguntas, ¿y usted compraría un artículo caro? Pues obvio que no, o sea, o a lo mejor sí, lo compraría caro siempre y cuando pues esté de antemano la calidad de por medio. Pero pues si está caro y no es de buena calidad, pues no, pero entonces es una pregunta poco interesante y mal redactada. Entonces a esas preguntas o se refiere ese punto en que tiene que ser que hagamos pensar a las personas, pero que lo hagamos de manera correcta. Siguiente, discreto, tiene que ser una redacción sin ofender, no podemos hacer preguntas como feministas o preguntas que no tengan sentido dentro de nuestro cuestionario para no tratar de ofender a las personas. Y tenemos que hacer una prueba piloto. ¿Qué significa una prueba piloto? Es que nosotros hagamos un borrador de nuestro cuestionario, bueno, en realidad son 5 borradores, y de esos 5 borradores los entreguemos a las personas que sean profesionistas, que tengan que ver con la mercadotecnia, que sean alumnos egresados, o que nos ayuden con la ortografía y con la redacción para eliminar los errores posibles dentro del cuestionario. Y pues ya, para terminar, esta es nuestra tarea que vamos a hacer en las siguientes clases. ¿Qué vamos a hacer?
realizar el objetivo de investigación sobre el proyecto. ¿Qué queremos saber de nuestro proyecto? 2, realizar 2 posibles hipótesis de investigación. Una vez que yo tengo hipótesis, yo voy a saber hacia qué camino voy a dirigirme. Y si volvemos al punto que ya les había comentado, los resultados del cuestionario me van a poder ayudar si mi hipótesis de investigación es nula o es verdadera o es falsa. Tercero, definir detalladamente la población a investigar e investigar la población. ¿Qué es primero? Definir detalladamente la población. Yo voy a decir si a la población, a las personas que voy a ponerle el cuestionario, tienen que tener con ciertas características. Yo voy a decir qué características van a tener la población a la que me va a aplicar ese cuestionario. Y también voy a investigar la cantidad de población a la que yo le voy a aplicar el cuestionario. Es decir, en un lugar que lo vamos a ver en la siguiente clase, donde investigar la población. ¿Ok? Paso número 4, realizar el cuestionario de investigación de 5 a 10 preguntas. Voy a realizar mi cuestionario con las características del cuestionario, que son las que acabamos de ver, que su compañera Mariana y Jonathan nos ayudaron a leer. Esas son las características, tiene que cumplir con las características que acabamos de ver. Punto número 5, realizar 5 pruebas piloto del cuestionario y realizar las modificaciones a personas especialistas en redacción, ortografía y sobre el tema. ¿Hasta aquí alguna duda sobre la tarea o sobre el tema que acabamos de ver? Yo nada más quería pedirle al final de clase si nos puede dar una opinión respecto a 2 ideas que tengo para proyecto. Sí, ahorita nos Pero ya quedamos. después que todos se vayan. Sí, claro que sí.